Muy buenas tardes, compañeros y licenciada. El día de hoy vamos a presentar el tema del consumo. Me presento, soy la universitaria Dayana Arce Mamani y voy a dar inicio con esta exposición. Primero vamos a iniciar con una pequeña definición de la economía y la macroeconomía en relación al consumo. Primeramente tenemos la economía. En esta nos dice que se refiere a la utilización de un producto de bien o servicio. En esta pues es justamente lo que bien decimos, sacamos al mercado un producto, un bien o un servicio para que las demás personas las adquieran. A esto se le llama que el consumidor adquiere estos bienes y servicios. Es la fase final del proceso productivo. A esto nos referimos que pues todo producto pasa por un proceso, desde la materia prima hasta su procesamiento, hasta que salga al mercado y luego posterior a ello salga directamente para que el consumidor la adquiera. Por eso es que decimos que es la fase final del proceso productivo. Influye en la toma de decisiones. En esta nos referimos a que en base a cómo esté nuestra economía y también a cómo esté nuestros ingresos, podemos llegar a tomar una decisión en base a lo que llegamos a consumir. Como consiguiente tenemos la macroeconomía. Esta es más que nada el gasto total que hacen todas las familias. A esto nos referimos que se basa más que nada en las familias. Se relaciona un poquito con lo que es la economía, pero la diferencia es que en la economía se refiere nada más a una sola persona, al consumo, los ingresos e incluso el gasto, pero de una sola persona. En esta se centraliza en toda una familia. Analiza el cómo cambia. En esta pues es que en base a los ingresos es que llegan a cambiar también aparte lo que es el consumo. Si es que llegan a tener menos ingresos, llegan a consumir menos. Solamente consumen lo necesario para subsistir. Mientras que si es que tienen mayor ingreso, tienen mayor posibilidad de consumir en el mercado. ¿Qué sucede en caso de una inflación? Bueno, pues en esta analiza qué es lo que pasa en una inflación. Se relaciona un poquito como el cómo cambian, debido a que en una inflación, pues obviamente los precios van a subir. Y también muy frecuentemente en una inflación se llega a dar lo que son los desempleos, por lo que los ingresos no van a ser lo suficientes como para poder adquirir esos nuevos productos o bienes con facilidad, lo cual reduce significativamente el consumo de las personas, llegando a adquirir solamente lo necesario para la subsistencia personal o humana. Analiza el cómo afecta el desempleo. Como ya bien había mencionado, el desempleo es un factor muy importante en esto del consumo, pues ya que si es que tenemos mayor desempleo, tendremos menor consumo. Y si es que tenemos mayor cantidad de empleos o se disminuye lo que es el desempleo, tendremos ingresos y llegaremos a consumir más. Seguimos con los indicadores de la macroeconomía. En estos están el gasto del consumo, el cual pues es un componente del PIB que muestra el gasto de las familias en bienes y servicios, también muestra lo que es su crecimiento. Bueno, su crecimiento es un indicador directo de la dinámica del mercado interno. Y tenemos también como consiguiente lo que es la inflación, de índice de precios al consumidor. Esta mide la variación de los precios de una canasta de bienes
y también servicios. En caso de haber lo que es una inflación, reduce lo que es el poder adquisitivo de los consumidores. Por consiguiente tenemos el Producto Interno Per cápita. Ese indica el ingreso promedio por habitante y está directamente relacionado con la capacidad del consumo. Tenemos también los índices de confianza al consumidor. Estos índices, aunque pues no siempre se publican como un único dato, pues llegan a reflejar las expectativas de los consumidores sobre la situación económica futura. Tenemos los bonos sociales, los cuales acá en Bolivia están más que nada con los programas como el bono Juancito Pinto o la renta dignidad, que a pesar de ser pues políticas sociales, tienen un gran impacto directo en el consumo, ya que aumentan los ingresos disponibles en los sectores específicos, no sé, como en la población, en los estudiantes y también en los adultos mayores. Como consiguiente tenemos lo que es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo influye en el consumo, ya que un menor desempleo generalmente pues genera un mayor nivel de ingresos disponibles para las familias. Continuamos con las teorías macroeconómicas en relación al consumo. Vamos a iniciar primero con la teoría keynesiana, lo cual pues en un breve resumen se podría decir que es que el consumo depende del ingreso real disponible. Keynes en realidad fue el primer economista en afirmar que el consumo depende fundamentalmente del ingreso y que pues si bien existen otros determinantes, estos pues no llegan a poseer la relevancia suficiente, por lo tanto pues trabajó la función del consumo como únicamente dependiente del ingreso real disponible. Como consiguiente tenemos la teoría de Milton Friedman, el cual nos dice que el consumo de un periodo en específico depende del mismo ingreso del mismo periodo en específico. En esto pues nos dice exactamente que es algo similar a lo que nos decía la teoría keynesiana, solo que en esta la delimita un poquito más, como en periodos específicos nada más. Como por siguiente tenemos lo que es la teoría de Franco Modigliani, el cual nos dice que las personas planean su consumo a lo largo de toda su vida. En esta nos quiere decir pues que las personas, los individuos, llegan a decidir qué hacer con sus ingresos. Al tener tal vez mayor ingreso en su juventud, podrían llegar a ahorrarlos y poder utilizarlos para el consumo cuando ya estén en su vejez, cuando ya lleguen a jubilarse y cuando ya no llegan a tener los mismos ingresos que antes tenían. Continuamos con la oferta en relación al consumo. En esta nos dice que es el producto que el fabricante crea y vende. Como bien ya habíamos mencionado mucho más antes, es que se crea desde el inicio. Un producto se puede pasa por todo un proceso. Inicia desde obtener la materia prima, pasar por procesos de cambio, de estructuración y demás, para finalmente proceder a la venta. Se lleva al mercado, el cual también está relacionado con el que se introduce al producto al mercado. En esta pues pasa por estos procesos, como ya había mencionado, y se la pone al mercado para que los consumidores puedan llegar a adquirirlo. Tienen la tarea de satisfacer a la demanda. En esta pues, como bien ya habíamos dicho, tiene que llegar a adquirir un buen
un buen terminado, un buen acabado, que tenga lo que son las funciones que debería de tener para que la demanda agregada se vaya aumentando y a su vez los consumidores vayan adquiriendo más de ese producto por el hecho de que tiene un, tiene un buen acabado, se podría decir. Decide la alza y la baja o baja de precios. En esta nos referimos que si es que un producto llegase a ver en mayor cantidad, pues entonces se produciría lo que son la baja de precios, los consumidores lo adquirirían con más facilidad y mientras que si es que es la alza de precios, pues entonces nos indica que hay una menor cantidad de producto, por lo que se dificulta un poco más al consumidor llegar a adquirirlo, lo cual podría también llegar a la consecuencia de que llegasen a crear o que llegasen al mercado productos sustitutos a ese. Ahora vamos a ver la demanda en relación al consumo. La demanda en relación al consumo nos dice que es la cantidad que adquieren los consumidores del ofertante. La demanda agregada, pues como bien ya sabemos, no es nada más que la cantidad de bienes que se llegan a vender o que llegan a adquirir cada consumidor. Se basa en las necesidades, como bien ya habíamos dicho, de que cada producto que llegase al mercado y llegase a satisfacer las necesidades y también las expectativas de los consumidores, pues la demanda crece, la demanda aumenta, por lo que llega a crear mayor ingreso al ofertante. El aumento y baja de precios afecta. Como bien ya habíamos dicho, pues en, el, en la oferta, pues si es que llegasen a subir el producto o bajar, podrían llegar a afectar a la demanda, porque si es que suben los precios, la demanda baja. Si es que llegasen a bajar los precios, la demanda aumenta. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Soy la universitaria Zubin Sara López Mamani. Vengo a continuar a exponer sobre el tema del consumo. Bueno, vamos a ver las siguientes diapositivas. Un poco sobre el impacto del consumo en la economía de Bolivia. Bueno, para comenzar, bueno, es importante entender que en Bolivia el consumo está muy relacionado con el sector externo. ¿A qué me refiero? A que nuestro país importa una gran cantidad de bienes y servicios que no se producen acá en el país. Cuando aumentan las exportaciones, ingresan más dólares al país y esto facilita la importación, lo que permite, lo que nos permite, o bueno, lo que termina impulsando el consumo. Eh, en cambio, cuando hay escasez de dólares o disminuyen las exportaciones, el consumo de los productos importados baja y baja mucho. Por eso Bolivia es una economía muy sensible al comercio internacional y muchas veces las actividades más importantes como los hidrocarburos, la minería o la agroindustria dependen del sector externo. Por eso el consumo en Bolivia se ve muy afectado por lo que sucede fuera del país y por eso también ahora, como vemos en plena etapa aquí en 2025, Bolivia está siendo muy afectado por lo que sucede fuera del país. Em, Como nosotros conocemos o como ahora vivimos, que es la inflación, ¿no? Bueno, también em, vamos a hablar sobre la balanza de pagos y su influencia en el consumo. Ya,
Bueno, la balanza de pagos y su influencia en el consumo, pues es un registro de todos los ingresos y gastos que tiene Bolivia en sus relaciones económicas como el resto del mundo. Incluye exportaciones, importaciones, servicios, inversiones y movimiento de capitales. Y bueno, la balanza se divide en dos grandes partes, que son la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera, donde la cuenta corriente se registran exportaciones e importaciones de bienes y servicios, como ser rentas, no sé, a ver, transferencias, tal vez. También como el punto 2, que es la cuenta capital y financiera, donde se registran inversiones, préstamos y también puede ser las reservas. Y bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué esto es importante para el consumo? Porque si el país tiene más ingresos de divisas, puede importar más productos, lo que aumenta el consumo. Pero si la balanza es negativa o hay escasez de dólares como ahora, las importaciones se reducen y el consumo se va restringiendo o va bajando. Mm, bueno, también vamos a hablar sobre la política fiscal y su relación al consumo. La política fiscal se divide como que en dos partes importantes, que son la política fiscal expansiva, la política fiscal contractiva. La política fiscal en forma, perdón, la política fiscal expansiva es la forma en que el gobierno maneja los impuestos y el gasto público. Cuando el gobierno aplica una política fiscal expansiva, su objetivo es aumentar la demanda y estimular el consumo. Esto puede hacerlo bajando impuestos o incrementando el gasto público. Bueno, en una política es útil en etapas de crisis o recesión porque busca dinamizar la economía. También la política fiscal contractiva hace lo contrario, aumenta los impuestos o reduce el gasto público. Esto reduce el poder adquisitivo y frena el consumo. Se utiliza cuando se quiere controlar la inflación o evitar el sobrecalentamiento económico, o como otros lo conocen, economía sobrecalentada, más o menos. Mm. Bueno, la política monetaria, vamos, en Bolivia. Ahora sobre las políticas monetarias. Esta es manejada por el Banco Central de Bolivia, aquí en Bolivia, obviamente, y tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de la moneda. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lograr que el Banco Central controle la cantidad de dinero en circulación, regula las tasas de intereses y el manejo de tipo de cambio. Cuando hay dinero circulando y las tasas de interés son bajas, ¿qué sucede? Pues la gente puede acceder más fácil a créditos y eso aumenta el consumo. Pero cuando se restringe la liquidez o sube las tasas, el consumo se reduce. Y también hablamos sobre el crecimiento económico y su efecto en el consumo. Bueno, esto es un punto más a agregar antes de pasar a la historia del consumo en Bolivia y su conclusión. Bueno, el crecimiento económico y su efecto en el consumo, pues en los últimos años Bolivia ha enfrentado una ¿cómo se dice? Desaceleración económica importante. El Banco Mundial proyecta para 2025 un crecimiento alrededor del 1,2%, que es un nivel bajo. Esta situación está influenciada por la falta de dólares, la inflación creciente, los problemas de producción en hidrocarburos y las restricciones a las importaciones. Todo esto afecta a qué directamente al consumo, obviamente. ¿Por qué? Porque reduce la capacidad de compra de la capacidad de compra de las familias a la canasta familiar, por ejemplo, y encarecen muchos productos, especialmente los importados. Las proyecciones para 2026 y 2027 también muestran un crecimiento moderado, lo que indica que el consumo seguirá presionado si no se resuelven los problemas estructurales. Bueno,
Para finalizar en esta parte, vamos a hablar un poquito sobre la evolución histórica del consumo en Bolivia. Como muestra en las diapositivas, eh, antes de 1982, Bolivia dependía mucho de los minerales como el estaño y la plata. Esto generaba siglos de auge y caída que también reflejan en el consumo. Entre 1982 y 1985, el país sufrió una hiperinflación extrema, una de las más fuertes del mundo. ¿Por qué? Porque esto destruyó el poder adquisitivo y el consumo cayó drásticamente. Por el año 1985, con el decreto 21060, comenzó un proceso de estabilización y liberación que frenó la hiperinflación y permitió una cierta recuperación del consumo. Ya por los años entre 1986 y 2005, se logró una estabilidad de precios, pero hubo periodos de austeridad, bajo crecimiento y un poco consumo debido a la reducción del gasto público. Ya por los años entre 2006 y 2014, con el modelo económico social comunitario productivo, Bolivia vivió un periodo de fuerte crecimiento económico, mayor inversión pública y un aumento del ingreso real. Durante esta etapa, el consumo se expandió significativamente. Bueno, para finalizar, esta evolución muestra cómo el consumo en Bolivia ha estado siempre influenciado por los factores externos, políticas o políticas públicas y cambios en el modelo económico. Bueno, gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo soy la universitaria Lina Andrea Choque Flores y voy a terminar voy a terminar de defender nuestro proyecto, lo que es del tema de consumo. Entonces, yo voy a hablar lo que es cómo se relaciona el consumo con el contexto internacional, nacional y entre otros puntos. Primero, como les mencioné, voy a explicar lo que es con el contexto nacional. La economía boliviana está fuertemente influenciada por su comercio internacional, especialmente por la exportación de materias primas, como el gas natural, los minerales como ser el litio y algunos productos agrícolas. ¿Ya? Y también podemos destacar que las fluctuaciones de la economía global, también con las fluctuaciones de la economía global, como los precios de los productos básicos y la demanda externa afectan directamente a Bolivia, al igual que el precio del dólar influye en la inflación y el poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Bolivia, a Bolivia nos afecta la economía cuando hay problemas en el exterior, o sea, en los países vecinos. Si hay problemas económicos, también nos afectan de manera indirecta en nuestra economía. Y nosotros también llegamos a afectarles a nuestros países vecinos en su economía. Como bien sabemos, en la economía de nuestro país estamos sufriendo lo que es la inflación, la alza de precios, subvención. Entonces, en el contexto internacional, nosotros, como les mencioné, en la subida de lo que es el precio del dólar, al subir el precio, nosotros somos mayormente, nos destacamos por ser importadores. O sea, traemos del extranjero lo que es el diésel, el diésel y ciertos productos. Entonces, al traer esos productos del extranjero y ya que ha subido su precio, a nosotros en nuestra economía nos va afectando, ya que nuestra moneda se devalúa. O sea, que nuestra moneda en el exterior ya, como nosotros bien ya sabemos, nos va afectando, va bajando el valor de nuestra moneda nacional. Y esto afecta al consumo
ya que nosotros como hogares bolivianos ya no podemos consumir lo que consumíamos antes. Tal vez antes podíamos invertir lo que es en ropa, viajes, paseos y entre otras cosas que no son básicas, las invertíamos, pero como ha subido todo, ah, eh, como por ejemplo, eh, ha subido lo que es el pasaje, algunos alimentos, los alimentos que consumimos a diario y entre otras cosas, nosotros ya no, como que ponemos primero nuestros consumos básicos como primordial. Y ya no así lo que antes invertíamos tal vez en darnos ciertos lujos, ya no, porque nuestros ingresos ya no nos llegan a alcanzar o a solventar lo que antes era. Ahora, el consumo en la macroeconomía en el contexto nacional. El contexto nacional del consumo en Bolivia se refiere básicamente a la situación actual de la economía boliviana y los factores que influyen en el gasto de los hogares y el gobierno. Está marcado por la dependencia del consumo privado como el principal motor de la economía. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el consumo es un elemento fundamental en la parte de la economía. Nosotros al querer adquirir un producto generamos movimiento económico y con el movimiento económico vamos generando ingresos para nuestro país. Pero como vean, sabemos, nuestro consumo ha ido bajando repentinamente, no porque nosotros deseemos, sino porque los precios han ido bajando. Además, esto se dio más notorio en el año 2020 por la caída del PIB. Entonces, los hogares tendrían que tomar ciertas estrategias que dosifiquen el consumo en el hogar. También como, o sea, podemos ir ahorrando, gastando nuestros ingresos o invirtiendo en productos básicos, en productos que nosotros requerimos necesariamente. Ahora les voy a explicar sobre lo que son los datos estadísticos en relación con el PIB, con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto está formado por lo que es el consumo, una base importante, como bien sabemos, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Como sabemos, el consumo tiene una relación muy importante con el PIB, como les mencioné, para determinar el Producto Interno Bruto del país. En Bolivia, durante la gestión 2025, el crecimiento del consumo final de los hogares estuvo desacelerado en relación con el PIB, registrado un crecimiento del 2,12% entre el mes de enero y septiembre. Este crecimiento del consumo fue menor en comparación con el crecimiento del 2,77% en las exportaciones de bienes y servicios. Entonces, como se pueden dar cuenta, el consumo afecta básicamente, bueno, afecta en un porcentaje grande en lo que es en el movimiento económico de nuestro país. Entonces, nosotros podemos tal vez promover políticas, soluciones posibles para terminar básicamente con la inflación y podamos tal vez ser como un país, no podemos decir un país con una economía estable, sino con una economía regular donde podíamos invertir, gastar como podíamos hace mucho tiempo. Entonces, como les digo, podemos tomar tal vez políticas que nos ayuden básicamente en esto. Ahora, voy a hablarles sobre lo que es el consumo macroeconómico en relación con la inflación. En Bolivia, la inflación alcanzó al 24,86%
anual a julio de 2025 para la mayoría de los hogares. Este incremento ha impactado negativamente en nuestro poder adquisitivo, ya que nuestros sueldos o salarios o tal vez otros tipos de ingresos ya no nos alcanzan para comprar ciertos productos que nosotros requeríamos. Entonces, esto redució lo que es el poder adquirir bienes y servicios que antes usábamos frecuentemente, si se podría decir. También vamos a poder observar en el gráfico, está detallado desde el año 2000 y 2025. Podemos ver que en esas gestiones fue avanzando, no en un porcentaje alto, fue avanzando de muy poco en poco. Luego se estuvo manteniendo y quiso bajarse repentinamente por ciertos problemas económicos que se presentan en cada país. Va subiendo y se estaba por mantener y como ven se ve, subía, bajaba y demás. Pero en esta gestión bajó repentinamente. Se ve claramente en el gráfico cómo baja repentinamente. Entonces, el problema de inflación nos afecta bastante en nuestra economía, en la economía, en el consumo de los hogares. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el consumo macroeconómico en relación con el tipo de cambio. Eh, Hubo una marcada diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, ya que refleja la escasez de dólares. Esto afecta a las empresas, como nosotros ya conocemos ese tema. Entonces, las empresas buscan maneras de adaptar sus negocios, como ajustar contratos y buscar proveedores locales, lo que es a su vez es repercutido en la subida de precios. Entonces, en relación al tipo de cambio, nosotros, como ya les mencioné, al subir el precio del dólar, nuestra moneda, nuestra moneda nacional se estaría devaluando, bajando rotundamente. Esto causa, como sabemos, que podamos perder lo que son ya no podemos importar. Nuestro país, como les dije, se destaca más por importar que exportar. De exportar lo hacemos, pero no mucho. Entonces somos más consumidores del exterior que, como sabemos, ya. Entonces el tipo de cambio nos afecta, como ya les mencioné, hace que aumenten los precios, provoca inflación y demás. Ahora, en relación con las exportaciones, bueno, las exportaciones totales acumularon una baja en valor en los primeros meses del 2025. Esto se refiere a que en esta gestión se ha visto una caída rotunda en lo que es las exportaciones de nuestro país, ya que nosotros no podemos ya exportar porque uno, ya no había diésel, gasolina, había filas por todos lados, ni a nosotros mismos nos podíamos abastecer porque ya había lo que es escasez hasta del aceite, un producto básico en la canasta familiar. Entonces, esto afecta a nuestra economía boliviana, eh, puesto que sin exportaciones no existiría, digamos, lo que son los ingresos de nuestro país. Entonces, básicamente, nuestro país solo vive de importaciones del exterior y eso vendría a ser como un gasto y esto afecta a nuestra economía relativamente. Ahora vamos a poder ver en el gráfico, también se vio una caída en lo que es las exportaciones. Es un cuadro comparativo desde la gestión 2015 al 2025. Allí se puede ver una caída muy notoria como en los otros cuadros estadísticos.
Nuestras exportaciones han bajado, como les dije. Entonces, esto afecta en lo que es básicamente en todo lo que nosotros consumimos. Entonces, nosotros como ciudadanos podríamos tomar tal vez ciertas posibles soluciones, ¿ya? Y entre esas sería, como mis compañeras ya les habían explicado, sería tal vez usar una política fiscal contractiva cuando la demanda agregada disminuye, o sea, el consumo disminuye. Se recomienda que el gobierno decida gastar menos o subir algunos impuestos para generar ingresos, obviamente en un determinado tiempo, hasta que tal vez se pueda estabilizar el país. No tener una economía estable, porque eso se lleva el tiempo. También podemos hacer lo que es apoyar el consumo nacional. Nosotros como bolivianos podemos apoyar lo que es el consumo, lo que es la fabricación de nuestros productos y consumir lo nuestro. Y esto nos ayudaría a generar ingresos para nuestro país y así no estar dependiendo de las importaciones, ya que al importar se genera gastos. Y nosotros como bolivianos tenemos productos que sí nos ayudan y son muy buenos, solo es cuestión de darles una oportunidad. También podemos fomentar lo que es el ahorro, obviamente previo a la inflación. Cada persona, obviamente nosotros como miembros de un país, no sabemos cuándo va a haber problemas económicos o cuándo va a mejorar la economía. Entonces, nosotros como bolivianos deberíamos de prever cierta cantidad de dinero. No siempre puede ser para problemas económicos, sino tal vez estos ahorros podemos podemos invertirlos. Y al invertirnos nosotros mismos vamos a generarnos ingresos y con esos ingresos nosotros vamos a consumir. Y como les dije, el consumo genera un movimiento económico grande. Nosotros como bolivianos somos los principales promotores en generar un movimiento económico, tanto como ofreciendo nuestra mano de obra, tanto como consumiendo. ¿Ya? Ahora otro punto sería tal vez, como estamos viviendo problemas de inflación, podemos realizar lo que son gastos en consumos necesarios básicos, como por ejemplo ya no gastar en cosas innecesarias, solo en lo que necesitamos, hasta que tal vez pueda mejorar un poco nuestra economía boliviana. Entonces, eso sería por parte de nuestro tema. Muchas gracias y espero que nos hayan entendido.